17. La sangre oxidada. El éxito engendra éxito. Ese fue un adagio tan cierto en el teatro de la guerra como en muchos otros contextos. La caída del sistema Bearis fue rápida, brutal y completa. La Legión Alfa, bajo el mando de Solomon, en realidad no había matado a tanta gente. En el gran esquema de las cosas, lo que importaba era la identidad del difunto. Oficiales de alto rango, comandantes militares y miembros del alto rango de la eclesiarquía habían sido eliminados mediante rápidos ataques quirúrgicos e incluso, para sorpresa y placer de Solomon, un virus increíblemente preciso, cortesía de los hijos del veneno. De ninguna manera, toda la población restante se había convertido para adorar a los poderes ruinosos, pero carecían de timón y de líder, y la coordinación de su resistencia se había roto efectivamente. Todo avanza antes de lo previsto, Lora Curra, informó el inhumano conocido como Tolly Kreis, arrodillado, apareciendo en el puente de lo invisible a través de un hololito de comunicación. Kreis era un miembro de los Sin Rostro, pero resultó que su historial de delincuencia y contrabando le había dejado con un buen conocimiento práctico de dónde se encontraban recursos importantes, y había demostrado ser muy capaz en cuestiones de logística, así como en casi entretenidamente despiadado. Solomon había tenido que romper con su hábito de dirigirse a todos los legionarios como Lord Alfarius. Pero, aparte de eso, el hombre fue un hallazgo útil. Solomon inspeccionó su placa de datos, tomando los detalles de un buen vistazo. Luego se la pasó a Roek Gulclaw y despidió a Kreis con la simple medida de presionar un interruptor. El comandante de los Guns of Freedom estudió la lectura y luego asintió. Bien, esto contribuirá en gran medida a reabastecer mis fuerzas, pero no la nuestra. El prometio servirá de combustible para nuestros vehículos, y podemos comer raciones mortales tan bien como las nuestras, pero necesitamos balas de Volter y placas de ceramita, no baterías láser y chalecos antibalas, dijo el Alfarius de hoy. Solomon todavía estaba luchando por diferenciarlos, pero era más la fuerza de la costumbre que cualquier otra cosa. Cualquiera que fuera el miembro de los sin rostro que los representara en un momento dado, aparentemente tenía la autoridad para hacerlo, y eso era todo lo que importaba. Lo que dicta nuestra elección del próximo objetivo, dijo Solomon. En realidad, no tiene intención de dar voz a nadie más en el asunto, pero mientras satisfaciera las necesidades de su banda, era poco probable que escuchara mucho desacuerdo. Llamó a la pantalla del hololito táctico y una imagen translúcida y ligeramente borrosa de un planeta cobró vida. Antras, el corazón del sistema Antras, que a su vez está situado en la desembocadura del Camino del Ángel, una ruta warp estable hacia el corazón de ultramar. ¿Y qué es un mundo forja de la de tus mecánicos? Dijo Alfarius. Antras suministra al menos 6 capítulos de marinos espaciales imperiales, señaló Solomon. Sus forjas y almacenes contienen material suficiente para sustentarnos durante un año o más de guerra incesante, especialmente ahora que tenemos las naves capturadas del sistema Bearis para actuar como portaaviones. Está protegido por la Legio Regis, entre otras medidas, dijo Alfarius, destacando los iconos coronados de ruedas dentadas repartidos por la superficie del planeta. ¿Quieres que nos enfrentemos a una legión de titanes? No tenemos la capacidad. No en una pelea directa, convino Solomon. Aunque la fuerza principal de la Legión marcha con la cruzada Indomitus y los motores que quedaron atrás están principalmente en reparación, aún así, no somos guerreros de hierro ni guardia de la muerte. No necesitamos lanzarnos a un conflicto frontal si no nos beneficia hacerlo. Activó su voz. Tul, ¿podrías enviar a nuestros nuevos invitados? Con mucho gusto, respondió Tulabadain al oído, con la voz llena de disgusto.
Una de las puertas del puente se abrió con un silbido y entró una atrocidad. Era enorme, o mejor dicho, no era enorme. Ya tenía un tamaño entre el de una bicicleta y el de un rino, pero era enorme en el contraste del puente de un barco. Tenía 7 patas, 4 en un lado y 3 en el otro, y se movía con un paso irregular y entrecortado que, no obstante, prometía una velocidad letal cuando era necesario. Sus mecatendrids se retorcían y se enrollaban mientras avanzaba, porque se trataba de una criatura hecha de metal y animada por energía diabólica, y las bocas de las poderosas armas que sobresalían de su espalda seguían moviéndose de un lugar a otro, cubriendo constantemente todos los ángulos. Encima había algo que posiblemente era incluso peor. El Hellstalker era una máquina demoníaca y realmente temible, pero, más temible aún, era la mente que lo controlaba. El legionario alfa, en cuestión, miró a Solomon desde lomos de su montura e inclinó ligeramente su casco. 4 pálidos y miserables humanos avanzaron para pararse frente a su amo. Sus ojos habían sido reemplazados por sensores ópticos y sus bocas por rejillas de comunicación, sus piernas por unidades con orugas y sus brazos por garras cibernéticas, todo lo cual se fusionó con la carne restante de manera que el ojo no podía comprender del todo. Solomon podría ver cables y tubos corrugados debajo de su carne, por donde normalmente discurrían las venas. Todos saluden a Cetus Kell, el metal fago, señor discordante y señor de la sangre oxidada. Ladraron, gruñeron y chirraron los esclavos humanos a través de sus rejillas de voz. Los bordes de las palabras sintéticas sangraron con armonías estáticas y desagradables. El efecto le recordó a Solomon a alguien que se pasaba un dedo sucio y grasiento por la columna vertebral. Los Bloods era una fuerza poderosa. El Metalfago era un hereje perseguido por el Adeptus Mechanicus y estaba inmerso en los misterios del nuevo Mechanicum. Los marines espaciales, bajo su mando, estaban más estrechamente alineados con ese espejo del culto de las máquinas del Imperio que con la Legión Alfa. Pero fue en la Legión Alfa donde tuvieron su origen, y eran los colores de la Legión Alfa los que vestían. Cetus había ignorado el llamado original al Consejo a bordo del Invisible, pero la noticia de la conquista del sistema Bearis por parte de Solomon se había extendido rápidamente, y los sangre oxidada habían olido en la sangre metafórica en el agua. El éxito engendra éxito. Solomon miró al Hellstalker y luego levantó la vista para encontrarse con los lentes del casco de Cetus. Supongo que deseaba causar una buena impresión. Podría haber dejado mi montura libre en las entrañas de esta nave, declaró Cetus. En tono natural, de su voz era sorprendentemente rico, pero también estaba mezclado con el gruñido y el silbido del código de desechos. Sin embargo, es posible que no todo haya sido como le dejé cuando regresé. Escúchame, herrero de la disformidad, llamó Crozier Bakai, desde el trono del capitán. Puede que lo oculto haya sido atendido por el nuevo mecánico, pero no está entregado a vuestra corrupción. Y yo estoy cada vez más en sintonía con sus sistemas. Si huele tu código en sus conmutadores, te destruiré. ¿Está claro? El yelmo del cresta de Cetus se giró brevemente hacia Bakhai y luego de nuevo hacia Solomon. ¿Me trajiste aquí para amenazarme? Las palabras de mi capitán no son una amenaza, dijo Solomon. Simplemente una promesa. Usted es un depredador de las máquinas, pero estamos contentos con nuestros sistemas tal como están. El mundo forja de Antras, por otra parte, es un objetivo para el que tú, para el que tus talentos están muy bien preparados. El yelmo de Cetus expulsó una ráfaga de estática que podría haber sido un resoplido desdeñoso. Tu mensaje inicial decía eso. Ceramita, municiones reactivas en masa. Buscas la cerradura de un cofre del tesoro, pero solo pretendes coger la escoria. No excluyo métodos más esotéricos para hacer la guerra, le informó Solomon. Pero nuestros requisitos básicos deben cumplirse.
Ni tú, ni nosotros. Debemos tomar Antras solo con los recursos actualmente a nuestra disposición. No podemos neutralizar los sistemas de defensa y las grandes máquinas de guerra. Vosotros carecéis de los números y el poder para contrarrestar sus ejércitos más mundanos. Si actuamos de acuerdo unos con otros, el mundo forja caerá. Mientras consigamos lo que queremos, podréis permitirnos el lujo de descubrir cualquier misterio oculto en el que se encuentren los tecnosacerdotes de Antras. Suponiendo que todavía tengas corazones, intervino Jarbull Glane de la mano cubierta. Cetus no reaccionó al golpe de Glane, aunque los mecazarcillos del Hellstalker azotaron un poco más ferozmente durante 1 o 2 segundos. La cabeza del motor demoníaco apenas calificaba para ese término, y los vidriosos orbes rojos que parecían servirle como ojos no tenían iris ni pupila para dar alguna indicación de en qué dirección estaban mirando. Pero Solomon estaba teniendo la clara impresión de que estaba enfocado en su brazo biónico. Esto se debió en parte a que el demonio atado dentro de su extremidad estaba reaccionando de una manera que nunca antes había experimentado. Casi se sentía miedo. Los titanes, dijo Cetus, finalmente. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Solomon. Son míos, declaró el metalfago. Independientemente de si nuestro acuerdo continúa y conquistamos más mundos o tomamos caminos separados para siempre, los titanes son míos. Hecho, dijo Solomon. Puedes destruirlos o tomar el control de ellos como quieras. Y yo tendré el mando del ataque, dijo Cetus con entusiasmo. No, en seco. El coro de 4 humanos alterados se hizo una estática disgustada, cuando su maestro fue contradicho, pero Solomon miró fijamente a Cetus sin inmutarse. Aquí soy Harrowmaster, dijo. Mis compañeros me seleccionaron para este papel, y reivindiqué esa elección con el triunfo sobre Bearis. No cederé esa autoridad a un recién llegado. Bearis es un sistema trazado de mineros y agricultores de cereales, gruñó Cetus. No es un mundo forja y no tiene las defensas de un mundo forja. Razón de más para no darle el mando general del asalto a un mundo forja a un guerrero al que solo conocemos por su reputación, dijo Solomon con firmeza. Usted rechazó nuestra invitación inicial, por lo que es un auxiliar en esta operación, aunque recibirá una buena recompensa por su participación. Si todo procede en beneficio mutuo, entonces puede haber un lugar para los Root Bloods con nosotros, si deseas aliar tu causa a la nuestra. Por ahora, seguiré tu consejo, pero no la orden, pero la orden la tengo yo. Cetus no dijo nada durante el tiempo suficiente para que Solomon estuviera medio seguro de que iba a negarse. Sin embargo, si el metalfago estaba esperando una ruptura en las filas ante él, se llevaría una decepción. Ninguno de los otros comandantes habló para expresar su descontento con el pronunciamiento de Solomon. Finalmente, Cetus inclinó la cabeza una vez. Que así sea. Comenzaré a construir un electrogaze para derribar los sistemas de defensa. Se giró, maniobrando hábilmente su Hellstacker, dando su tamaño, y se dirigió hacia la puerta del puente con su séquito alterado siguiéndolo. Solomon vislumbró la expresión nada impresionada de Tulaba cuando el señor, de la sangre oxidada, atravesó la puerta, antes de que se cerrara detrás de él nuevamente. ¿Confías en un individuo tan peligroso, tu bruja? Preguntó Keros Acid. Tulaba es formidable, aseguró Solomon al resto de ellos. Y no lleva nada con un espíritu de máquina. El metalfago podría incluso lograr volver nuestras armas o armaduras contra nosotros. Pero aunque es físicamente más débil, Tulaba es en algunos aspectos menos vulnerable a él de lo que seríamos nosotros. Tiene menos de 30 marines espaciales con él, declaró Alfarius. Tiene una alta opinión de sí mismo, para alguien cuyo mando es tan limitado. Yo solo mando a 6 astartes, dijo Roek Gulclaw, con un tono de amenaza envolviendo su voz.
¿Quieres medirte con las armadas de la libertad? ¿Con las armas de la libertad? Paz, dijo Solomon con cansancio. El poder de los Rutblos no reside en el número de nuestros hermanos de batalla que marchan con ellos, sino en su dominio de la maquinaria. Sus máquinas de guerra y motores demoníacos son valiosos por sí solos, por no hablar de la capacidad del nuevo Mechanicum para burlarse de los sistemas de nuestros enemigos. No deberías haberle dejado reclamar a los titanes, reclamó Rael Anram. Eso estuvo mal hecho. No tenemos ninguna posibilidad de asegurarlo sin él, respondió Solomon. Si puede convertirse algunos de ellos y traerlos a nuestro lado para futuros compromisos, mucho mejor. Si intenta retener a Antras para sí mismo o se aventura solo con sus máquinas divinas capturadas, se convierte en una distracción útil para dividir aún más la atención del imperio, especialmente porque no tendrá forma de saber que él no es parte de él, nuestro gran plan. Anram se calmó, pero Solomon no ignoró sus palabras. Mantuvo un ojo sobre el señor del primer golpe, mientras delineaba su plan de ataque a Antras. También mantenía un ojo puesto sobre Roeg Gultlau, Jarl Glane, Alfarius, Keros Acid y los demás comandantes de facción, grandes y pequeñas. La Legión Alfa aprovechaba al máximo cualquier oportunidad que se presentaba, y Solomon no tiene intención de ser la oportunidad de otra persona.